Y bueno, vamos a dar inicio a esta actividad el día de hoy, a quien me corresponde dar la conferencia acerca de la preparación mecánica del colon, y me va a acompañar la doctora Gabriela, que es R2 del Hospital Domingo Luciani, para presentarnos la ficha. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente quiero comenzar diciendo que la preparación mecánica del colon, que la cirugía colorectal, como bien lo sabemos todos, es la cirugía abdominal con más alta tasa de complicaciones infecciosas. Y es por esto que desde hace ya más de 80 años, en los años 1912, 1920, se empezó a aplicar esta técnica que se llama preparación mecánica del colon, con el fundamento inicial de disminuir la carga fecal dentro de la luz del colon, y que posteriormente asoció la utilización de antibióticos orales con la finalidad de generar una antisepsia en la luz colónica, y pues esto secundariamente iba a generar o iba a producir una disminución de las infecciones del sitio quirúrgico y de las infecciones intraabdominales. Esto en los años 70 se transformó en una disyuntiva, en algo que puso en tela, sucedió algo que puso en tela de juicio la eficacia de la preparación mecánica del colon, cuando empezaron a realizar estudios con base en pacientes operados por cirugías de emergencia, que tenían un contexto de trauma, o pacientes en contextos oncológicos con obstrucciones intestinales o con procesos inflamatorios por enfermedad diverticular, en los cuales no se realizaba preparación mecánica del colon y sin embargo se realizaban anastomosis, y esas anastomosis no se veían complicadas con dehiscencias anastomóticas, o por lo menos los resultados eran equiparables a aquellos pacientes en los que sí se realizaba la preparación mecánica. Entonces es a partir de este punto en donde se abre un abanico de posibilidades y un abanico de estudios, en donde, como dije anteriormente, entra en disyuntiva la eficacia de la preparación mecánica del colon o no. Entonces, básicamente sí, el título de la conferencia el día de hoy es El precio de la historia interrogado. Y el precio de la historia, a lo que me quiero referir cuando pongo este título, es qué es lo que estamos haciendo nosotros actualmente con respecto a esto. Estamos haciendo lo que nuestros predecesores nos enseñaron, de realizar o preparar a todos los pacientes de una manera estandarizada, a todos los pacientes que van a ser operados de una cirugía colorectal, o estamos haciendo lo que los resultados de los estudios nos han mostrado, y que ya en algunos casos tienen relevancia estadística. Entonces, bueno. Entonces, bueno, volviendo al punto inicial, la infección del sitio operatorio en el caso de la cirugía colorectal es la que más alta o más incidencia tiene, pudiendo representar hasta un 20% de complicación de cirugía, de las cirugías abdominales. En Europa y en España puede representar desde el 21%, entre el 19 y 20%, pero el mayor problema, desde el punto de vista del Estado de cada país, es que cuando un paciente presenta una infección del sitio operatorio, esto ha ameritado reingresos hospitalarios que triplican la estancia hospitalaria y triplican los costos operativos de la atención de estos pacientes, en donde hasta en un 60% de los casos ameritan reintervenciones, reingresos en un 23% de los casos, y en algún porcentaje, entre 29 y 30%, amerita el manejo en terapia intensiva. Entonces, quise traer este cuadro que es bastante explícito y que nos dice bastante, que fue publicado por un artículo en España, en Barcelona, y que habla acerca de cómo se ha comportado, cómo se ha conducido las dehiscencias de las anastomosis y las infecciones del sitio operatorio a lo largo del tiempo, desde los años 50 hasta nuestra época actual. En este gráfico vemos en línea verde la tasa de dehiscencia anastomótica y en línea roja la tasa de infecciones del sitio operatorio, que podemos evidenciar que a lo largo del tiempo ha ido disminuyendo.
y ha ido disminuyendo a pesar de que han habido modificaciones en la conducta, de si realizar o no preparación mecánica, de si implementar o no antibiótico-terapia profiláctica oral o parenteral, porque esto estaba asociado más que todo con el advenimiento de nuevas tecnologías, de nuevos antibióticos parenterales y endovenosos con mayor espectro, con mayor eficacia, con el advenimiento también de la implementación de autosuturas o de suturas de engrapado que disminuyen el riesgo de dehiscencia, y una serie de herramientas que ahora, hoy por hoy, tenemos a la mano, como la utilización de drenaje percutáneo, la implementación de ileostomías de protección de manera rutinaria, y el manejo, por supuesto, de terapia intensiva, que ha sido más eficiente y que ha disminuido la tasa de mortalidad en estos pacientes que presentan estos tipos de complicaciones. Entonces, ¿qué antibióticos utilizar? En conclusión, pues desde que POT empezó a inició la utilización de los antibióticos en 1930, solían implementarse antibióticos que fueran de baja absorción a nivel intestinal. Sin embargo, con el advenimiento, como acabo de mencionar, de antibióticos de mucho mayor espectro, se empezó a implementar antibiótico-terapia parenteral, la cual tenía muchísima mayor eficacia, y se empezó a utilizar en los años 90 ceftriaxona, cefoxitima, cefuroxima y una serie de cefalosporinas de segunda y tercera generación. Sin embargo, en el año 2000, cuando se crea la controversia de si los antibióticos orales pudieran ayudar a combatir la infección del sitio operatorio, vuelven nuevamente a implementarse estos antibióticos que habían quedado en desuso, y se empiezan a implementar antibióticos orales como gentamicina, y se asocia el metronidazol, también asociando algunos antibióticos que sí tienen buena absorción intestinal, como la ciprofloxacina. Entonces, antes de decidir o de hablar a fondo qué dicen los estudios, cuáles son los resultados de cómo debiéramos conducirnos ante la preparación mecánica y la profilaxis, pues hay 4 cosas que hay que hablar y que hay que desglosar, que en el contexto de un paciente, de una preparación mecánica, un paciente que va a ser preparado, tenemos que desglosar cuáles son los tipos de preparación que están descritos, cuáles son los pros y los contras que están descritos hasta la fecha para la implementación de la preparación mecánica, qué tiene que ver o cuál es el efecto de la preparación en la patología oncológica, y cuál es esa preparación mecánica de colon ideal. Entonces, en cuanto a los pros y los contras, ese enfoque inicial que nos lleva hace 80 años, en el que se habla de que disminuir la carga fecal y disminuir la carga infecciosa de bacterias dentro de la luz intestinal, pudiese generar una disminución del sitio operatorio y una disminución de las fugas anastomóticas, es uno de los pros que nos ha rodeado a lo largo del camino desde que se empezó a implementar esto, y que hasta la fecha, hoy por hoy, todavía no existe ningún estudio que tenga relevancia estadísticamente significativa que hable de que ese efecto es así, de que realmente la disminución de la carga bacteriana puede disminuir la fuga anastomótica. Lo que sí es importante es que si esto fuese así, pues eso se transformaría en una disminución del consumo en ese paciente, en ese hospital, y una disminución, por ende, de todos los costos. La aplicación de la preparación mecánica del colon es positiva o es beneficiosa en aquellos casos de la colonoscopia, y no me refiero a la colonoscopia que se realiza con el paciente preparado con la finalidad de realizar una colonoscopia de pesquisa para cáncer colorectal, sino aquella colonoscopia que se hace en el paciente que está preparado para una cirugía colorectal y que tiene indicación de realizar una colonoscopia transoperatoria, llámese para identificar una lesión primaria o para identificar una lesión secundaria, sobre todo en los casos en el que estas lesiones son de pequeño tamaño y se tienen que identificar en pacientes en los que se maneja, por los que se operan por vía laparoscópica. Y por último, un pro que es fundamental y es importante es la manipulación del colon. Sobre todo en la cirugía mínimamente invasiva, se habla de que en aquellos casos de pacientes que se realiza preparación mecánica de colon, la manipulación del colon es más fácil para el operador o para el cirujano que en aquellos casos en donde no se prepara. Entonces ahora nos vamos con los contras. Dentro de los contras, pues
no existe en este momento ninguna sustancia o ningún fármaco que genere una preparación mecánica y que no produzca trastornos hidroelectrolíticos, así que esa es una de las principales contras de la misma. Existe una condición muy específica que también han descrito algunos estudios, que es la presencia de heces líquidas residuales, y que a esto me refiero con que al menos el 30% de los pacientes que son preparados mecánicamente tienen heces residuales líquidas, y estas heces residuales se han relacionado con una mayor tasa de filtración a través de la anastomosis y secundariamente una mayor tasa de colecciones intraabdominales y una mayor tasa de infecciones del sitio quirúrgico. Por otro lado, también se ha descrito como contra la infección por Clostridium difficile. Todavía no hay una estadística significativa que nos hable de que esto realmente sea así, pero lo que sí es que muchos estudios se enfocan en que este contra es producido por la utilización de antibióticos orales. Por eso es que en alguna época o en algún momento los antibióticos orales llegaron a estar en desuso. Y por último, y no menos importante, la incomodidad que representa para un paciente tener que tomar cantidades abundantes de un líquido para preparación mecánica que genera distensión, muchas veces náusea, vómitos, diarrea y por supuesto un disconfort general en el paciente. Entonces, para la fecha existen 3 tipos de preparación mecánica: soluciones hiposmóticas, isosmóticas e hiperosmóticas, tomando en cuenta que las más comunes o que se utilizan generalmente en el día a día son las isosmóticas, que es el famoso polietilenglicol, que en algunos casos se utiliza con el ácido ascórbico para generar un efecto laxante. El polietilenglicol tiene la desventaja que necesitamos utilizar grandes volúmenes de líquido para que se genere una limpieza adecuada. Y en algunos pacientes que tienen algunas comorbilidades pueden generar sobrecarga hídrica. Caso contrario, ocurre con aquellas soluciones hiperosmóticas en donde el paciente se puede preparar con soluciones de 45 mililitros y esto pues va a generar un arrastre de líquido hacia el espacio intraluminal y pues el paciente se puede preparar con cantidades pequeñas de líquido con la desventaja de generar altas tasas de trastornos hidroelectrolíticos en estos pacientes. Entonces, otro punto importante que hay que abarcar y que vamos a hablar es acerca del cáncer colorectal, la preparación mecánica del colon en el cáncer colorectal, la cual es, en algunos casos, hay estudios que hablan de que, debe existir una buena preparación mecánica para la identificación adecuada de la lesión durante una resección colónica, pero que incluso en pacientes con cáncer colorectal, en los que se hace una cirugía radical y se prepara, la tasa de sobrevida de estos pacientes es más baja. ¿Existe, en conclusión, una preparación mecánica de colon ideal o no ideal? Pues la verdad es que si tuviésemos la botellita del genio que nos pregunta a nosotros los cirujanos colorectales, cuál sería nuestra preparación mecánica del colon ideal para el paciente, pues tendría todas estas características que estamos viendo aquí, que sea una sustancia que genere de una manera segura una limpieza rápida, que tenga un periodo de ingestión corto, que la evacuación sea rápida, que no produzca alteraciones hidroelectrolíticas en ese individuo, que sea una fórmula simple, que no me afecte el colon, que no genere malestar, que sea gustosa, que sea económica. En conclusión, pues algo irrisorio y algo creo que es imposible de conseguir, porque en realidad hasta ahora o hasta la fecha ninguna de las soluciones que se utilizan son ideales. Entonces, hay que discutir o hay que llegar a la conclusión, al acuerdo de utilizar la preparación mecánica del colon con lo que tenemos, con las soluciones hiperosmóticas o isosmóticas que se están utilizando en la actualidad. A partir de esto, a raíz de esto, surge la pregunta de por qué sí y por qué no en algunas cosas que las vamos a ir respondiendo. ¿Por qué sí y por qué no hacer la preparación mecánica en el colon no y en el recto sí? Pues ya creo que eso se ha discutido en varias oportunidades. Se sabe que en la medida que la anastomosis esté más cerca del recto, o sea, más baja,
el riesgo de dehiscencia pues va a ser mayor. Entonces, la preparación mecánica del colon, incluso hasta la fecha o en la actualidad, hay muchos cirujanos que no la emplean en el colon derecho y algunos otros que no la emplean en el colon izquierdo, pero sigue siendo todavía aplicable en las cirugías de recto. Y mientras más baja es la anastomosis, pues mayor criterio de aplicación de esta. ¿Por qué en la cirugía electiva sí y por qué en la cirugía de emergencia no? Voy a ir más allá de la pregunta y realmente me voy a trasladar a los años 70 cuando Hughes hizo ese estudio en donde evaluó o estudió a los pacientes con cirugías de emergencia sin preparación mecánica y rompió ese paradigma de que quizás la preparación mecánica no cumpla el efecto que nosotros creíamos o que todos esperábamos. Entonces, básicamente, quizás va a ser una pregunta que voy a dejar para el final. En la cirugía electiva tampoco no haga falta la utilización de la preparación mecánica. Y en cuanto a la colonoscopia, ¿por qué la colonoscopia no y por qué la cirugía colorectal sí? Es decir, porque en la cirugía colorectal sí utilizar la preparación mecánica o utilizar la preparación mecánica sí trae efectos contraproducentes, pues porque la preparación mecánica en la cirugía colorectal estamos hablando de de abrir una puerta de entrada, de hacer una sección y de pasar una cantidad de gérmenes y bacterias de un órgano contaminado a la cavidad intraabdominal, que serían órganos, en teoría, una cavidad externa. Entonces, bueno, a lo largo de los años se han ido modificando la conducta. En los años 90 existía una estandarización de la preparación mecánica en todos los pacientes que se operaban de cirugía colorectal. Pero es en el 73 donde Hughes, como mencionas, rompe este celofán y empieza a poner en tela de juicio la aplicabilidad de la preparación mecánica, y ya en el siglo XXI pues una gran cantidad de sociedades a nivel internacional no recomiendan la aplicación de la preparación mecánica del colon. Pero en el 2015 empiezan a resurgir una serie de estudios que sobre todo hablan o sobre todo empiezan a evaluar nuevamente la eficacia de la utilización de antibióticos orales y preparación mecánica nuevamente en pacientes con cirugía colorectal, por lo que se abre un abanico bastante amplio de discusiones acerca de eso. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Las opciones discutibles, las opciones analizables, las que han abierto la posibilidad de hacer una gran cantidad de estudios son o preparar el colon o no prepararlo. Si preparamos el colon, le damos antibióticos orales; si preparamos el colon, le damos antibióticos parenterales, o le damos antibióticos orales y parenterales. Y si no preparamos el colon, solamente hacer la profilaxis con antibióticos orales, o la otra opción sería hacer solo profilaxis endovenosa sin preparación mecánica. Entonces vamos a mostrar ahorita, vamos a ir viendo qué es lo que dicen las estadísticas con respecto a todo esto. Muy bien, este trabajo lo traje porque me pareció bien interesante, sobre todo el título que lo voy a leer: preparar el colon para la cirugía, ¿necesidad real o nada más que el peso de la tradición? Este artículo, que se publicó en Valencia, España, que más o menos es del 2015-2016, trae conclusiones bien importantes y un análisis importante acerca de que realmente cuáles son las enseñanzas que nos ha aportado la cirugía de emergencia o la cirugía urgente. Y bueno, como todo ha evolucionado, este uso o no uso de la preparación mecánica viene a raíz de que cada vez se hacen menos colostomías, y cada vez en pacientes en el contexto de trauma, en el contexto de una peritonitis y obstrucciones, tienden a hacerse anastomosis, y esto fue lo que quizás dio el paso para evaluar la necesidad de hacer preparación colónica. Ellos muestran en el trabajo una tasa de dehiscencia tan baja como el 2.3%, y ponen también en discusión el hecho de que el colon, a nivel de la anastomosis colónica, no genera un trauma como se pensaba, y no genera una mayor tasa de filtración o de
o de dehiscencias anastomóticas. Caso contrario, que sí sucede en el caso de aquellos pacientes con heces líquidas residuales después de una preparación colónica, donde la contaminación es quizás más alta por el riesgo de filtración a través de la misma. Y un punto importante que deja claro este artículo es el hecho de que al hacerle una preparación mecánica colónica existe un arrastre de los ácidos grasos que se encuentran a nivel del colon y que son fundamentales e importantísimos en el metabolismo del colonocito y que secundariamente pudieran generar mayores riesgos de dehiscencia anastomótica al aplicar la preparación mecánica. Este artículo, que es bastante completo, fue un artículo publicado en Corea en el año 2021 y me pareció uno de los artículos más completos porque ellos hicieron un englobe de todos los estudios que se han realizado y compararon las distintas opciones que acabamos de decir que existen y nos dan en una revisión cuáles son los resultados. Entonces, ellos inicialmente compararon la infección del sitio operatorio y las dehiscencias anastomóticas en pacientes con preparación mecánica del colon y sin preparación mecánica del colon. Evaluaron 8 estudios, entre estudios randomizados, multicéntricos y metaanálisis, y exceptuando en algunos casos, como el estudio de Santos y el estudio de Slim, no hubo diferencia estadísticamente significativa en este análisis. Asimismo, también evaluaron la incidencia de infección del sitio operatorio en pacientes que no se prepararon, en distintos tipos de pacientes. Un grupo de ellos era pacientes sin preparación mecánica, otro pacientes con preparación mecánica solamente, otro grupo de pacientes con antibióticos orales solamente y otro grupo en donde se utilizaba antibióticos orales y preparación mecánica. Y este estudio realmente hace un análisis de publicaciones desde el 2013 hasta el 2017, en donde demuestra que la utilización de antibióticos orales junto con la preparación mecánica, a través de estos estudios, sí existe una diferencia estadísticamente significativa que habla a favor de la menor cantidad de infecciones del sitio operatorio en correlación con aquellos pacientes en los que no se preparó el colon. También se hace una correlación entre la incidencia de infección del sitio operatorio y de dehiscencia anastomótica en pacientes con cáncer de recto y se evalúan 4 estudios multicéntricos, doble ciego, randomizados, en donde existen datos ambiguos, en donde en algunos estudios hay diferencias estadísticamente significativas en las cuales van a favor de la preparación mecánica del colon y en otros no. También se evaluó acá la incidencia de infección de sitio operatorio y de dehiscencia anastomótica en cáncer de recto comparando la preparación mecánica y la preparación mecánica con el uso de antibióticos, en donde definitivamente sí hay una tendencia a que haya menor tasa de infección del sitio operatorio en aquellos pacientes en los que se aplica la antibiótico-terapia oral. Sin embargo, ninguno de los resultados de estos estudios son estadísticamente significativos. También evaluó la incidencia de infecciones en cirugía mínimamente invasiva asociados a la utilización de antibióticos orales, en donde no hubo tampoco diferencias estadísticamente significativas. Entonces, surgen estudios como este, que fue publicado por la Sociedad Americana de Cirugía, en donde se compara un grupo de pacientes, de 4.999 pacientes, y empieza desde esta época del 2012, 2013, 2015, a realizarse estudios buscando la eficacia real de la antibiótico-terapia oral, y en este estudio, por ejemplo, se evaluó, como vemos en el recuadro, en la gráfica que está acá, vemos en el cuadro blanco la preparación de los pacientes en los que se realizó preparación mecánica con utilización de antibióticos orales y comparados con preparación mecánica sola, con antibióticos orales solos o con la no preparación, tuvo una muy baja tasa de infecciones del sitio operatorio, una muy baja tasa de fuga anastomótica y una muy baja tasa de mortalidad en comparación con los otros. Por el otro lado del continente, el continente europeo, los españoles también han realizado estudios en donde correlacionan la importancia o la eficacia de una cosa u otra, y ellos en esta publicación
del doctor José Badia, hicieron una correlación de 8 estudios de metaanálisis en donde simplemente compararon la eficacia o no de la preparación mecánica del colon y los efectos en cuanto a infección del sitio operatorio, dehiscencias, reintervenciones y mortalidad, y en este caso ellos no encontraron ninguna diferencia estadísticamente significativa. También evaluaron la utilización de la profilaxis oral con preparación mecánica versus la profilaxis endovenosa y concluyeron que la profilaxis antibiótica oral y sistémica era superior a la antibiótico-terapia sistémica sola, lo cual fue uno de los hallazgos significativos en este estudio, porque tuvo relevancia estadística. Ellos evaluaron también la utilización de antibióticos orales para el caso de aquellos, de aquellos pacientes con esos estudios en los que no se hizo preparación mecánica oral, preparación mecánica, y ellos demostraron que sí, que hay una diferencia estadísticamente significativa que habla a favor de que haya menos tasas de infecciones en pacientes en los que se utilizaron antibióticos orales solos en comparación con aquellos sin preparación mecánica. Sin embargo, hacen el énfasis en que es mucho más baja la eficacia de los antibióticos orales cuando se aplica con preparación mecánica. Entonces, bueno, tenemos que, ¿cuál es la tendencia actual? ¿Cómo se comportan los norteamericanos? ¿Cómo se comportan los europeos? ¿Qué se está haciendo ahorita en la actualidad? Los asiáticos, América Latina. De acuerdo a la Sociedad Americana de Colon y Recto y la Sociedad Americana de Cirugía, ellos hacen un manejo de la preparación mecánica que sí la implementan en pacientes con cirugía de colon y la juntan o la asocian a la antibiótico-terapia oral y endovenosa. Y también lo hacen para el caso del recto. Pero caso contrario, tienen los europeos que tienen una conducta quizás un poco más reaz a la aplicación de la preparación mecánica, y en el caso de cirugía de colon no emplean preparación mecánica, sino específicamente y exclusivamente para la cirugía de recto, en donde la asocian con uso de antibióticos orales. La tendencia a saber qué utilizan los asiáticos lo vamos a desglosar más adelante con un trabajo de tipo encuesta que se hizo en Asia. Sin embargo, no, las publicaciones son ambiguas. Y en América Latina los datos o los resultados estadísticos son de bajo valor diagnóstico porque realmente son pocos, son grupos muy pequeños que no tienen significancia estadística. Esta es la tendencia o lo que publicó la Sociedad Americana de Colon y Recto en el 2019, en donde ellos recomiendan el uso de la preparación mecánica junto con la utilización de antibióticos orales en pacientes con cirugía colorectal en general. No recomiendan el uso de antibióticos orales solos, no recomiendan el uso de la preparación mecánica sola, ni tampoco recomiendan la utilización de preparación por vía rectal sola. La Sociedad Española de Coloproctología, por el contrario, ellos, como ya lo mencioné, básicamente no preparan la cirugía, en los casos de cirugía colónica, pero sí lo hacen en cirugía de recto, y lo hacen en el caso de, sobre todo en aquellos casos en donde se va a dejar un estoma de protección o que el paciente amerite una colonoscopia intraoperatoria, o en algunos casos específicos en donde se vaya a hacer una cirugía laparoscópica. Es importante o me llamó mucho la atención las recomendaciones con respecto a la profilaxis, y básicamente ellos dicen que la antibiótico-terapia profiláctica oral y parenteral debería asociarse a la realización de la preparación mecánica. Sin embargo, las recomendaciones que están arriba son importantes que nos llevemos y que la tomemos en cuenta. Primero, que ellos recomiendan que la profilaxis antibiótica debe hacerse en todos los pacientes con cirugías abdominales. No utilizan básicamente cefalosporinas de segunda generación. Las cefalosporinas de tercera y cuarta generación y los carbapenémicos están contraindicados o no lo utilizan por el riesgo de resistencia bacteriana. Realizan la profilaxis hasta 60 minutos previo al inicio de la cirugía, y pueden indicar una segunda dosis si el tiempo de cirugía supera las 4 horas o supera el doble del tiempo de la vida media del antibiótico que se utiliza. Una vez cerrada la cavidad abdominal, no recomiendan antibiótico profiláctico porque ellos lo relacionan con un aumento del riesgo de infección por Clostridium difficile.
Esta es las publicaciones que hacen lo del protocolo ERAS, que es el protocolo de rehabilitación en pacientes sometidos a cirugía colorectal, en donde ellos hacen énfasis en no preparar el colon y utilizan, por ende, en caso contrario, sí utilizan antibióticos orales, los cuales disminuyen la incidencia de infección de la herida cutánea, y también hacen una mención importante y que me llamó mucho la atención, que es el hecho de que ellos hacen énfasis en que los pacientes con tumores o cáncer colorectal que son preparados intestinalmente, o sea, hacen preparación colónica, tienden a tener una disminución de la supervivencia. Esta fue la encuesta de la que les hablé para saber cuál es la conducta, qué es lo que están haciendo los asiáticos, y se realizó en China. Esta es de una publicación reciente donde implicó o tomó en cuenta a 341 miembros de la sociedad, y en donde se tomaron en cuenta, y me llamó muchísimo la atención los resultados, porque ellos toman los resultados dirigidos en base a la cantidad la cantidad de cirugías laparoscópicas que hace el cirujano al cual está siendo encuestado, la cantidad de cirugías que hace al año y la cantidad de camas que tiene el centro donde trabaja ese cirujano. En azul, en este recuadro, en esta gráfica, se marca la cantidad de cirugías que hacen los cirujanos, que hacen más de 50% de cirugías mínimamente invasivas, y me llamó poderosamente la atención esto porque en la mayoría de los cirujanos que hacen más de 50% de cirugías mínimamente invasivas se realizan sola preparación mecánica, sola, única. Y mientras el cirujano tenía una preparación o una cantidad de cirugías mínimamente invasivas menor del 30%, solían asociar antibióticos orales y enemas. Mientras el cirujano trabajaba o realizaba más de 200, aquellos que hacían más de 200 cirugías colorectales al año, estos cirujanos aplicaban solo preparación mecánica únicamente, y los que tenían menos de 100 cirugías colorectal al año hacían más preparación mecánica asociada con antibióticos y enemas. Igual en el caso de la cirugía tanto colónica como rectal. Y el resultado fue semejante o fue igual en el caso de aquellos cirujanos en donde trabajaban en centros hospitalarios que tenían más de 1.500 camas, se aplicaba más la cirugía colónica sola que en aquellos casos en donde las camas eran menores de 500, se aplicaba más preparación mecánica con antibióticos y enemas. Entonces, bueno, después de haber dado una vuelta de estudios y evaluar todos los estudios que han hablado en pro y en contra, y en donde quizás hasta este punto ya lleguemos a la conclusión de que quizás la utilización de la preparación mecánica, siempre y cuando esté acompañada de antibiótico-terapia oral y endovenosa, va a tener una eficacia adecuada. Sale este estudio en el 2019 que que en español se titula Reanalizando las estrategias, y que me muestra este cuadro que me llama poderosamente, y me parece súper interesante, porque ellos hablan acerca de una vez que nosotros aplicamos la preparación mecánica para barrer todas las bacterias que existen a nivel del colon, ellos sacan la disyuntiva bueno, de que realmente en el colon sí existen muchas bacterias, pero hay algo que se llama microbiota intestinal o la diversidad del microbioma, y algo que se llama el patobioma. Y ellos describen que en aquellos pacientes en los que se hace preparación mecánica, pues se arrastra todo el 100% junto con los nuevos antibióticos profilácticos que se están implementando, tanto orales como parenterales, y que a la hora de la verdad, cuando el paciente está en el postoperatorio, todo ese arrastre digamos, bacterias buenas y bacterias malas puede generar un estado de vulnerabilidad en el individuo. Por lo que ellos hablan de que realmente no debemos generalizar o no debemos meter todo en un mismo frasco, porque realmente hay pacientes en donde esa microbiota ya previo a entrar a una cirugía colorectal ya está disminuida, ya está afectada, como aquellos pacientes con cáncer colorectal en los cuales han recibido quimioterapia o radioterapia y ya hay una alteración de esa microflora. Entonces, básicamente ellos hablan de realizar un mapeo genético específico para identificar cuáles son realmente los gérmenes que están generando infecciones del sitio operatorio en los pacientes, y poder individualizar
cada caso, cada contexto, cada paciente, en si realizar o no una preparación mecánica o un tipo específico de preparación mecánica y hacer una modificación en cuanto a la profilaxis antibiótica, especificando en un antibiótico que pudiera ser más efectivo que otro. Y bueno, básicamente como la estadística a nivel latinoamericano realmente es un poco débil, yo decidí hacer una encuesta con todos ustedes, los profesores que están viendo ahorita en este momento la conferencia, que son parte de esta integración Paraguay-Venezuela, y esa encuesta estuvo dirigida en saber qué es lo que estamos haciendo nosotros actualmente, hoy por hoy, qué es lo que se está haciendo en Paraguay y Venezuela, y también hay algunas respuestas de otros cirujanos de otros países. Y bueno, vamos a ver qué arrojaron los resultados. En primer lugar, la mayoría de las personas, la mayoría de los cirujanos, utiliza preparación mecánica de colon para sus cirugías colorectales. Eso es la primera conclusión, lo cual es fundamental. La segunda pregunta estuvo dirigida a evaluar si realmente se utilizaba antibiótico-terapia oral asociada a preparación mecánica del colon, y muy pocos respondieron que esto lo hacían. La tercera pregunta fue si realizan la preparación mecánica del colon utilizando únicamente antibióticos parenterales, y la respuesta fue en un gran porcentaje, quizá un poco más del 50%, utilizan parenteral y preparación mecánica. Y cuando preguntamos si el cirujano hacía preparación mecánica con antibióticos orales más endovenosos, pues un gran porcentaje de cirujanos dijo que no utilizaba esta estrategia. Otra de las preguntas fue saber si utilizaban solo la antibiótico-terapia profiláctica sin preparación mecánica, y la mayoría dijo que no. Otra pregunta fue si utilizaban la preparación mecánica en el contexto de una cirugía de emergencia, y la mayoría también dijo que no. Y lo otro que quise saber o quise desglosar era si la preparación mecánica la utilizaban más en el colon derecho, en el colon izquierdo y en el recto, y hubo resultados ambiguos para la aplicación de preparación mecánica en el colon derecho. Sin embargo, caso contrario fue para la aplicación de colon izquierdo, donde una mayor cantidad de cirujanos señaló que era de esa manera, y para el caso de la cirugía rectal igualmente. Existe mayor cantidad de cirujanos que aplican preparación mecánica para colon izquierdo y para recto que para colon derecho. Igualmente, la última pregunta estuvo dirigida en identificar cuánta cantidad de cirujanos utilizan enemas evacuadores como parte de la preparación mecánica, y los resultados también fueron bastante ambiguos. Entonces, bueno, como conclusiones, yo quiero devolverme otra vez al título de la conferencia del precio de la historia, porque por dos cosas fundamentales. Inicialmente, o cuando empezamos esta integración Paraguay-Venezuela, el tema de la preparación mecánica de colon no era un tema que formara parte del cronograma o del programa de estos posgrados. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver, porque cuando nosotros nos enseñan como cirujanos o como coloproctólogos acerca de la preparación mecánica, ya básicamente nos dicen que es algo estandarizado y que hay que hacerlo porque sí, porque fue lo que nos enseñaron. Sin embargo, es interesante saber que hay matices en donde tenemos que saber que existen estudios en la actualidad acerca de un tipo de preparación y otro, y que esos matices pues tenemos que tomarlo en cuenta para nosotros como cirujanos tomar la decisión de si hacer o no la preparación, o de si sumar o no un antibiótico oral y parenteral o no. Y por otro lado, quiero también decir que a pesar de que existen muchos estudios, a pesar de que se ha estudiado la eficacia o no de la preparación mecánica, todavía existe mucha inestabilidad en cuanto a los resultados estadísticos. Por ende, yo creo que yo le cambiaría el título a esta conferencia. En vez de poner el precio de la historia, lo pondría el peso de la historia, porque básicamente la aplicación o no de la preparación mecánica del colon
pues va a sumar dos cosas fundamentales en nosotros como coloproctólogos. Por un lado, la estadística a nivel internacional, que si bien vemos que en todos los países se hacen cosas diferentes, y por otro lado, la experiencia del cirujano, porque pues al fin y al cabo terminamos haciendo lo que nos funciona, lo que nos sale bien, tomados de la mano por supuesto, por toda la parte de los estudios estadísticos y lo que nos arrojan y de lo que deberíamos hacer. Bueno, esta fue toda la conferencia, espero no haberme prolongado en el tiempo y bueno, muchas gracias. Quisiera que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de la presentación que acabamos de hacer, puede hacerlo sin ningún inconveniente y si no es así, pues creo que le daríamos la palabra a Gabriela Fuentes, que es la residente que nos va a llevar el caso, el artículo a discutir. Bueno, Gaby, como no hay ninguna pregunta, si quieres vamos a compartir la pantalla y, e iniciamos con la discusión entonces del artículo. Buenas tardes, doctora Luz. ¿Me permite compartir pantalla, por favor? Doctora Luz, buenas tardes. ¿Me permite compartir pantalla, por favor? Hola, ya te puse luego, pero voy a volver a ponerte. Muy bien, perfecto, gracias. ¿Puedes probar ahora, Gaby? Porque a comienzo de la charla ya te había dado. Sí, ya tengo pantalla. Muchísimas gracias. Muy bien, buenas tardes. El artículo que se trae a discusión el día de hoy lleva por nombre Antibióticos orales preoperatorios con o sin preparación mecánica del intestino para reducir las infecciones de sitio quirúrgico después de la resección colónica. Este artículo fue realizado por Gianluca Pellino en la unidad de cirugía colorectal del Hospital Universitario de Vall d'Hebron en la Universidad Autónoma de Barcelona, publicado en el año 2021. Este fue un estudio retrospectivo, prospectivo, aleatorio, multicéntrico, pragmático, que se realizó en diversos países de Europa. Este tuvo un periodo de inscripción de 16 a 18 meses, los cuales tuvo una muestra de 968 pacientes. Ellos realizaron o dividieron este grupo de pacientes en dos grupos. Un grupo experimental que fueron 484 pacientes y un grupo control que fueron 484 pacientes de igual manera. Referente a los datos demográficos, tenemos que este se realizó tanto en sexo masculino como femenino. La edad fue una edad mayores de 18 años. El centro hospitalario que se llevaron a cabo esta investigación fue en el centro de tercer nivel y las patologías que se evaluaban eran patologías netamente colónicas. El objetivo general de este estudio fue demostrar la superioridad de los antibióticos orales combinados y la preparación mecánica en comparación con los antibióticos orales solo para reducir las infecciones de sitios quirúrgicos en pacientes sometidos por enfermedad del colon.
Muy bien. Existieron criterios de inclusión y exclusión para llevar a cabo dicho estudio. Entre los criterios de inclusión fueron, primero que nada, que estos pacientes fueran mayores de 18 años de edad, pacientes que no que aceptaran pertenecer a dicho estudio y pacientes que presentaran enfermedades colónicas, ya sean neoplásicas o enfermedades benignas. Y entre los criterios de exclusión vamos a tener aquellos pacientes que presentaban cirugías de emergencia menos de 24 horas, que recibieron antibióticos vías orales 2 semanas antes de la intervención quirúrgica, pacientes que presentaban patologías como enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea por enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, aquellos también que presentaron megacolon tóxico y pacientes que presentaban patologías de base como la insuficiencia renal que se encontraban en hemodiálisis. Esos fueron uno de los criterios de exclusión de dicho estudio. Posteriormente tenemos que el estudio se dividió en 2 grupos. Cabe destacar que para la elección de estos antibióticos se llevó a cabo un método de investigación entre diversos infectólogos de los distintos centros hospitalarios y ellos determinaron el antibiótico que iban a utilizar en dicho estudio. Ellos los dividieron en 2 grupos, que estos 2 grupos, el primer grupo A, que fue el grupo experimental, ellos aplicaron ciprofloxacina 750 miligramos vía oral cada 12 horas, metronidazol 250 miligramos vía oral cada 8 horas, Citraflex como 2 tomas, uno a las 4 de la tarde, otro a las 7 de la noche, y durante la inducción anestésica usaron cefuroxima 1 gramo endovenoso y metronidazol 1 gramo endovenoso. Estos antibióticos se inicia o esta preparación inicia 24 horas previo al acto quirúrgico. Posteriormente tenemos el grupo control, que es el grupo B, el cual no recibió preparación colónica, simplemente ellos recibieron antibióticos vía oral y endovenoso. El vía oral fue de igual manera ciprofloxacina 750 miligramos vía oral cada 12 horas, metronidazol 250 miligramos vía oral cada 8 horas y durante la inducción anestésica recibieron sulfuroxima 1 gramo endovenoso STAC y metronidazol 1 gramo endovenoso STAC. Esto nos da como resultado que en el grupo A hubo de 2.4 al 7% de los pacientes presentaron infección de sitios quirúrgica, a diferencia del grupo B que predominó de un 5 a 14% que presentó infecciones de sitio quirúrgica. Estos resultados fueron evaluados durante los primeros 30 días del postoperatorio del paciente. Asimismo, se llevó a cabo la utilización de la clasificación de complicaciones de Clavin-Dindo. Como conclusión tenemos que la infección de sitio quirúrgico alcanza el 20% de las complicaciones colorectales. Asimismo, la preparación mecánica del intestino se adapta en pacientes con cirugías programadas y que la incidencia de la infección de sitios quirúrgicos fue del 7% en el grupo A y un 14% en el grupo control. Y por último tenemos que el beneficio esperado consistirá en el efecto combinado de los antibióticos más la preparación colónica. Muy bien, ahora como análisis críticos tenemos que nuestro estudio tuvo una fortaleza, que él fue un estudio internacional multicéntrico que demostró la superioridad de los antibióticos orales combinados con la preparación mecánica. Este fue aceptado con los medicamentos utilizados. Y la debilidad de la investigación fue que al ser un estudio abierto existe la posibilidad de un sesgo de observación, porque fue realizado por un personal que no determinaba el tipo de antibiótico o el tipo de preparación que ellos recibían en distintos grupos.